Hola amigos, soy el padre John Mario Montoya, sacerdote autista. Un saludo especial, un cordial saludo para todos ustedes. Les deseo lo mejor en el Señor Jesucristo, que Él sea bendición para todos nosotros. Y bienvenidos a este espacio de maná, este espacio de reflexión, donde tratamos de iluminar también la realidad, tratamos de leer el Evangelio desde la vida, porque Jesucristo tiene mucho que decirnos al mundo de hoy y a las circunstancias de hoy. Vamos a comenzar nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros, ese Espíritu que nos renueva, ese Espíritu que nos transforma, ese Espíritu que nos cambia, ese Espíritu que nos da vida, ese Espíritu que da alegría a nuestra vida. Te invocamos, Señor, con tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tócanos. Espíritu de Dios, anímanos. Espíritu de Dios, danos alegría en la vida. Saludamos también a la Virgen María, a quien reconocemos como la discípula perfecta, y a ella la saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios bendiga a todos ustedes, amigos. Gracias por permitirme llegar hasta sus casas. Hoy quisiera que nos preguntáramos lo que nos va dejando esta pandemia del coronavirus. Y nos hemos preguntado mucho qué nos va dejando, cuáles son las lecciones, cómo vamos a hacer de ahora en adelante, qué vamos a tener de ahora en adelante, cómo vamos a hacer y qué nos está dejando esto. Y hay varias cosas que yo quisiera compartir con ustedes, si me lo permite el tiempo, pero vamos a hacerle con ganas, vamos a hacerle con alegría. ¿Qué nos va dejando este tiempo? ¿Qué vamos aprendiendo? Una de las cosas que hemos ido aprendiendo, y creo que es muy importante, es que se puede vivir de una manera un poco más simple. Y no es porque vivir, porque hemos aprendido que en estos 2 meses, cuando uno va, pues a mí me ha tocado ir 2 veces a un supermercado, por el mercado, en fin, pues uno dice, bueno, cuando estoy frente a un producto me digo, ¿lo necesito o no lo necesito? Y algunas veces me he dicho, llevo 2 meses sin esto, por lo tanto puede que sea muy bueno, pero puede que no lo necesite. Puede que no sea necesario, puede ser que sea capaz de vivir sin eso. Y hemos aprendido a vivir de lo necesario. Y tal vez esto de vivir con un poco más simple nos ha ayudado a establecer prioridades en la vida, priorizar. Entonces nos damos cuenta que hay ciertas cosas que se pueden aplazar, hay ciertas cosas que pueden postergarse, hay ciertas cosas que podemos decir para más tarde, para después. Entonces hemos aprendido a vivir un poco más simples, pero dentro de esa simpleza creo que una cosa interesante, buena, es que hemos aprendido a priorizar, a establecer prioridades en la vida, a establecer que hay situaciones en la vida a establecer una jerarquía de las necesidades, una jerarquía de lo que debemos atender. Definitivamente, eso me parece buenísimo y me parece ganador para nosotros. Y como que hemos aprendido a decir, por ahora no, posterguemos. Hay otra cosa que hemos aprendido, y es que nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo donde todos necesitamos de todos. Es decir, que nadie vive aisladamente y sobre todo
que nadie sobrevive aisladamente, que todos necesitamos de todos. Necesitamos de la persona que nos atiende en la salud, necesitamos de la persona cuando vamos al supermercado, el que lo sembró, el que lo recogió, el que lo trajo, el que lo puso, el que lo limpió. Es decir, somos somos seres que necesitamos de los otros. Y esto realmente nos ha puesto en una situación de te necesito. Y tú me necesitas. Para sobrevivir, para vivir bien, donde los seres humanos nos damos cuenta que tenemos unas relaciones de interdependencia entre todos y que todos o salimos todos juntos adelante o todos juntos nos perdemos, o ganamos todos o perdemos todos. Y creo que esta ha sido una enseñanza supremamente buena, supremamente interesante para nosotros. En tercer lugar, hemos aprendido que el sistema que hemos construido, especialmente en los países latinoamericanos, el sistema social, el sistema que incluye educación, salud, y el acceso a unos bienes muy importantes para todos, es un sistema obsoleto, es un sistema que tenemos que repensar, es un sistema que tenemos que pensar de una manera diferente. Y nos hemos dado cuenta que los políticos que han construido durante muchos años estos países, especialmente en América Latina, no es que hayan hecho mucho. Es más, están en deuda con nosotros. Están en deudas porque nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestra coherencia social, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra disciplina deja mucho que desear. Y en parte le debemos mucho de ese desorden a los políticos, que se han dedicado a enriquecerse, pero que no han pensado en la gran cantidad de gente. Y yo creo que la epidemia del coronavirus nos ha enseñado que no podemos seguir votando por un color, sino que tenemos que seguir, o por una tradición, sino que tenemos que seguir, si vamos a votar, si vamos a tener una participación política, que sea por convicción, y no por un interés personal, sino porque todos queremos salir adelante, todos. Y que no puede haber regiones en nuestro país, Colombia, y en muchos países de América Latina, regiones, departamentos, provincias que viven como se vivía hace 200 años en Europa y aún aquí, en una pobreza, en una marginación impresionante. Y esto nos ha dicho, y esta pandemia nos ha enseñado, que el hecho de que haya unos que tengan mucho y otros que no tengan nada es un mal proyecto para la sociedad. Es un riesgo para la convivencia de todos, y que sería mejor que todos tuviéramos el acceso a lo básico. Una cuarta cosa que creo que hemos aprendido de esto es que hemos aprendido a vivir en medio de las incertidumbres. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que a veces uno dice, lo que habíamos planeado para dentro de 2-3 meses, tal vez ya no resulta. Y hemos aprendido a vivir en incertidumbres. Hemos aprendido a entender que hay ciertas cosas que hay que vivirlas respondiendo de una manera inmediata. Y que el mundo no es un lugar tan seguro como pensamos, sino que el mundo también es un lugar amenazante, es un lugar de peligro, es un lugar donde todos nos tenemos que apoyar y donde todos nos tenemos que defender. Ahora, es muy importante entonces que vivimos en un mundo de incertidumbres, vivimos en un mundo
donde todos nosotros decimos, no sabemos cómo será el mundo. Los futurólogos, los que habían escrito cómo iba a ser el mundo, nos hemos dado cuenta que no, que el mundo hay que irlo construyendo, que las realidades hay que irlas construyendo y que hay que repensar continuamente la historia. Un quinto elemento que creo que es importante, hemos aprendido a valorar el mundo que nos rodea. El Papa Francisco, en una exhortación apostólica de hace poco, nos hablaba de la casa común. Y nos hemos dado cuenta que tal vez como nunca, no solamente por el coronavirus, sino por los cambios climáticos, por la contaminación, por todo esto, tal vez la especie humana tal vez no se había visto nunca tan amenazada. Y entonces hemos entendido que esta casa, que es el mundo, la tenemos que cuidar entre todos y que entre todos tenemos que sacar esto adelante. Un detalle, por ejemplo, en la casa donde yo vivo nos dimos cuenta de la importancia de dividir la basura entre la basura orgánica y lo que es reciclable, porque decimos todos tenemos que colaborar, todos tenemos que hacer posible un mejor mundo, todos tenemos que hacer posible un mundo mejor para todos, un mundo diferente para todos. Y entonces nos hemos dado cuenta que el mundo nos pertenece a todos y que lo que yo haga puede dañar si no cuido el agua, si no cuido el aire, si no cuido la naturaleza, puedo destruir toda esta creación tan bella que Dios nos ha dado. Pero el sexto punto que hemos aprendido es que el bien común debe primar muchas veces sobre el bien particular y que tenemos que buscar cómo el bien común debe primar sobre mis intereses personales. Y eso no quiere decir que yo no esté atento a resolver mis situaciones, mis inquietudes, mis problemas, a satisfacer mis necesidades, mis gustos, mis sueños, mis anhelos. Pero que tengo que aprender a pensar un poco más en el bien común. Y entonces tal vez tendríamos que dejar de ser un poquito tan individualistas, o mucho, tal vez un poquito no, tal vez tendríamos que dejar de ser tan individualistas, donde cada uno de nosotros piensa solamente en sí mismo, en sus cosas, y que tenemos que pensar un poquito más en el bien de todos, en el bien común. Y esta pandemia nos ha dicho que yo me encierro, no solamente me encerré porque no quería que me contaminaran, sino porque yo no quería contaminar a otros. Y que yo uso tapabocas no solamente porque no quiero enfermarme, sino porque no quiero enfermar a otros. Y entonces que mis acciones tienen unas repercusiones sociales y que mis acciones involucran también a los otros. Y esta pandemia nos ha dicho, tú no eres único en el mundo. Eso que decía un filósofo, tal vez Ortega y Gasset, tú y tus circunstancias, o yo y mis circunstancias. No solamente soy un yo, soy también un tú. Y tienes que ver también tú. Y por eso esta pandemia nos ha dicho que tenemos que luchar para beneficiar a todos. Y no solamente pensar en mí. No solamente pensar en mí. Es decir, que si yo tengo para comer, también tengo que pensar en los que no tienen para comer. En séptimo lugar, hemos aprendido que el ser humano no tiene todas las respuestas. Que el ser humano no tiene todas las respuestas. Que el ser humano, tan autosuficiente, tan orgulloso, no tiene todas las respuestas. Y que hay realidades que a todos los seres humanos nos superan. Y que hay realidades que a todos los seres humanos nos superan enormemente.
y que, y que los seres humanos no tenemos las respuestas para todo. Y a veces nos creemos los del siglo XXI, nos creemos que estamos sobrados, que lo sabemos todo, que todo lo manejamos, que todo lo sabemos, que en todo ganamos, y nos hemos dado cuenta que no, que no somos ni tan fuertes, que no somos ni tan poderosos y que no somos tan firmes, sino que somos muy frágiles, demasiado frágiles. Y entonces ha sido un golpe a la autosuficiencia humana y que no tenemos todas las respuestas. Pero en octavo lugar, creo que es octavo, también hemos aprendido una cosa. Hemos aprendido que una sola respuesta empobrece la visión del ser humano. Me explico. A veces uno escucha decir a los científicos que todo se resuelve desde la ciencia. A veces uno escucha decir a los médicos que todo se resuelve desde la medicina. A veces uno escucha decir a los teólogos y a los curas y a los predicadores que todo se resuelve desde la fe. Y a veces uno escucha decir a los matemáticos que todo se resuelve desde la matemática o desde la física. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que una sola respuesta, pretender que haya una sola respuesta para el ser humano, que es tan complejo, es un empobrecimiento. Y que tenemos que trabajar unidos. Y que necesitamos más de interrelación de las disciplinas. Y que a veces hemos desechado disciplinas que son importantes para el ser humano. Y cuando comenzó toda esta situación tan difícil y empezamos a estar guardados en la casa, nos enseñaron cómo se debía cocinar, nos enseñaron cómo se debían guardar los alimentos, nos enseñaron qué juegos se debían hacer para que la gente no se aburriera, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que esas no eran todas las respuestas al ser humano. Y comenzaron a llevar psicólogos, psiquiatras a los noticieros y curas y predicadores o lo que fuera para enseñarnos cómo vivir la espiritualidad. Y entonces habían noticieros que enseñaban yoga y otros que enseñaban hasta rezar. Y nos hemos dado cuenta que lo espiritual es muy importante. Y para algunos lo espiritual era solamente un grupo de personas rezanderas y que lo espiritual produce como el cemento que junta muchas cosas del ser humano y que el ser humano que una sola respuesta no satisface plenamente al ser humano, porque el ser humano es más complejo de lo que uno cree. El ser humano es más valioso de lo que uno cree, más complejo de lo que uno cree. Entonces esto nos enseñó que una sola respuesta, pretender una sola rama, sea la que sea, de la filosofía, de la teología, de la ciencia, de la humanística, de lo que sea, pretender una sola rama, ser la absoluta, no funciona. Y que podemos aprender mucho de otros, y que aún los creyentes podemos aprender de los que no son, y que los que no son creyentes pueden aprender de los que lo somos. Pero también aprendimos, noveno, aprendimos, y yo lo digo como creyente, aprendimos que el Evangelio de Jesucristo es una fuerza transformadora de la sociedad, que es una fuerza transformadora de la vida, que todavía no hemos sabido valorar en su justa dimensión y que todavía no hemos sabido valorar en su dimensión acertada, en su dimensión adecuada, y que el Evangelio sigue teniendo una fuerza y un poder, y que algunos nos han visto a los cristianos por los errores de los cristianos, han visto el cristianismo como una situación dañina para la sociedad. Y el Evangelio nos ha enseñado que no, que todos nosotros, que el Evangelio de Jesucristo es algo muy importante, y que el Evangelio de Jesucristo tiene muchas respuestas
al estilo de vida y al sentido de la existencia del ser humano. Y por último, aprendimos que todos debemos colaborar en ayudándonos unos a otros. Conozco muchas familias conozco que dijeron: no vamos a tener a una persona que nos colabora en la casa, pero le vamos a ayudar. No vamos a un grupo de oración, pero ayudamos a un medio de comunicación católico. No vamos a la parroquia, pero ayudamos al padre. Y nos dimos cuenta que cada aporte es importante y que cada aporte hace la diferencia, y que todos debemos sostener las obras de Dios, pero también que compartir con el necesitado es algo que vale la pena y es algo que ayuda mucho a los demás. Creo que si nosotros aprovechamos estos 10 puntos muy sencillos, quizás ha valido la pena pertenecer a la generación del coronavirus y estar adecuadamente centrado en lo que esto significa. Porque definitivamente, si después de esto yo no me hago preguntas sobre lo que he aprendido, entonces no ha valido la pena esta vivencia. Si no soy capaz de decirme qué he aprendido y qué voy a hacer, si no soy capaz de decirme a mí mismo cuáles son los elementos que he aprendido, entonces no he madurado, solamente me he quejado, solamente me he encerrado. Y es necesario que usted y yo nos preguntemos: ¿esto para qué me ha servido? ¿Yo qué he aprendido? Y que cada uno de nosotros haga su propia síntesis. Y al hacer cada uno su propia síntesis, ese es el nivel de crecimiento de cada uno de nosotros. Ese es el nivel de madurez de cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros dice qué aprendí, cuando cada uno de nosotros dice cuál es mi nivel de aprendizaje de todo esto. Bueno, ahí tenemos unos punticos para reflexionar, cosas que se le ocurren a uno cuando está escribiendo, cuando está pensando qué decir en Maná. Le recuerdo a todos ustedes, amigos, que soy el padre John Mario Montoya, sacerdote autista. Tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya. En mi Facebook y mi Instagram son Padre John Mario. Y les deseo lo mejor, que Dios les bendiga a todos ustedes, y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, el Señor y Salvador de cada uno de nosotros.